que va de 2017, el Ejecutivo Nacional ha entregado 343.469 viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, mientras que desde su creación en el año 2011 se han contabilizado 1.707.057 nuevos hogares. Esta cifra representa 56,9% de la meta fijada por el gobierno de llegar a 3 millones de viviendas antes del 2019. Sin embargo, se espera que para finales del año se contabilicen al menos 540.126 nuevas casas. De igual manera, para este proyecto el gobierno ha destinado más de 230.000 millones de bolívares para incentivar y reimpulsar a la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. La firma de consultores ICG en su último informe detalla que la cartera de créditos hipotecarios se ubicó en 210.310 millones de bolívares para el mes de julio de este año y presentó un incremento de 53.904 millones de bolívares, lo que representó 34,46% si se compara con el cierre del mismo mes del año 2016 y de bolívares 6.031 millones o 2,95% si se compara con el cierre del primer semestre del 2017. ¿Pero usted considera que en nuestro país existe una deficiencia en el sector vivienda? ¿O por el contrario cree que la Gran Misión Vivienda Venezuela logra satisfacer la demanda en el país? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para sus preguntas y comentarios participe con la etiqueta del día #Reporte Vivienda a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_gb. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Bueno, teníamos tiempo que no tratábamos el tema. La vivienda en Venezuela, ¿cree usted que es un problema? Tenemos los venezolanos, sobre todo los venezolanos de los estratos bajos y también los profesionales, lo que se llamaba en el pasado clase media y que ya pareciera cada vez más en extinción, tienen acceso a la vivienda, que están además ajustadas las políticas como por ejemplo la política habitacional de los trabajadores para lograr comprar una vivienda en Venezuela, quizás no nueva, pero quizás pudiera ser en el mercado secundario. Bueno, de esto estamos hablando la noche de hoy y vamos a ver qué dice el gobierno a toda esta realidad. Recordemos que la situación económica en Venezuela, que se han disparado los niveles de inflación, está afectando y por supuesto ha conllevado a el encarecimiento de un bien tan primario y una necesidad como el tener una vivienda, que es un derecho humano que pues debería estar garantizado para todos los venezolanos. Desde ya los invitamos a participar activamente en este programa. Recuerde que tienen nuestras cuentas tanto en Twitter como en Instagram, @reporte_gb. También tiene nuestra cuenta personal en Instagram, me consigue como Del Valle Canelón, y en Twitter como @Canelón del Valle. La etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, #Reporte Vivienda. Empiece desde ya a participar y díganos cómo ve usted el sector de la construcción en el país. También nos gustaría saber si cree que el acceso a las viviendas ha mejorado en los últimos años. Considera además que la única manera de adquirir una casa en Venezuela es a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, como asegura el gobierno nacional, y si considera además que la Gran Misión Vivienda ha sido una política gubernamental eficiente en Venezuela. También nos gustaría saber si usted tiene vivienda propia, si vive alquilado, cuánto paga además por esa vivienda y si ha considerado en los últimos tiempos comprar una vivienda en Venezuela y cuánto es el costo que le sale, cuánto tiempo tendría que destinar al pago de la misma, y también nos hablaba, decía en tiempo, pero también en dinero, cuánto tendría que pagar mensualmente para cubrir la mensualidad de una vivienda en caso que tenga el acceso a comprarla. Recuerde todas sus respuestas con la etiqueta #Reporte Vivienda. Y de inmediato vamos a recordar lo que ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, sobre la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya hemos entregado en transcurso de 4 años 1.700.000 viviendas, de las mejores viviendas, tanto en tamaño, calidad, hábitat, al pueblo de Venezuela. Y vamos rumbo a los 3 millones en el año 2019, en un país de 27 millones de habitantes. La Gran Misión Vivienda Venezuela ya sería suficiente para reconocer los logros sociales de la Revolución Bolivariana, pero hay una mezquindad mundial muy grande para no reconocer nada de lo que hacemos. Nosotros hacemos, este es un dato importante, 11.5 viviendas al día de hoy por cada 1.000 habitantes. En el mismo tiempo
que la revolución bolivariana en 4 años ha construido 1.700.000 viviendas, en Estados Unidos tendrían que haber construido 22 millones de viviendas para el pueblo trabajador, para el pueblo pobre. Y luego de escuchar al presidente de la República, vamos a esta hora a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él hizo algunas entrevistas en relación con el tema de la vivienda. Vamos a ver qué consiguió. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Andrés Sosa, detalló que el sector viene en caída en los últimos 10 años. A su juicio, la dificultad con los insumos es una de las principales razones. Si tú nacionalizaste las empresas básicas y las empresas cementeras y tú de alguna manera no estás produciendo en Sidor ni siquiera al 6% de capacidad, entonces no tienes acero. Es una inversión que se hizo en Cerro Azul, de donde no hay una planta en Cerro Azul, donde se suponía que iba a aumentar la producción en más de 2 millones de toneladas y la planta todavía no sacaba el primer saco de cemento y hoy en día estamos hablando de que estamos produciendo a menos del 40% de capacidad en la pared de cemento. Bueno, entonces tú agarras y dices, ¿cómo construyo si no tengo insumos básicos? Sosa sumó a los problemas la participación del Estado en un rol de constructor de viviendas, atribuyendo a ello irregularidades en la inversión y las cifras referentes a los resultados. El presidente de la República, y eso llama mucho la atención, dijo en noviembre pasado que se habían gastado 95 mil millones de dólares para construir 1.150.000 viviendas. Una simple división te dice que esas viviendas le están costando al Estado 83 mil dólares. Lo que no te dice es que ese 1.150.000 viviendas, muy pocas son viviendas nuevas, muchas de ellas son viviendas que le han hecho algún tipo de refacción. Y esas cifras por proyecto de Misión Vivienda hay que rectificarlas, porque es una falsedad que tú le digas que tú has hecho 1.700.000 viviendas. 1.700.000 viviendas, calculando 200 habitantes por hectárea promedio, ¿okay? Eso te daría que tú necesitas una hectárea para construir 50 viviendas, ¿okay? Y ¿cuántas hectáreas requieres tú para construir 1.700.000 viviendas? Bueno, requieres 2 ciudades tipo Ciudad Guayana. Yo quiero que alguien me diga a mí dónde están esas ciudades, porque yo no las veo. En materia de viviendas, el presidente de la Cámara destacó las irregularidades generadas por la contratación directa de empresas internacionales en el proceso de construcción. Bueno, a estas empresas extranjeras les pagaron más de 110 mil dólares por unidad de vivienda. Si nosotros sacamos eso a costos internacionales, ni siquiera te estoy tomando a costos nacionales, una vivienda de ese estilo debió costar, aportando el terreno para un promotor a nivel internacional, lo puedes buscar por internet, donde pone el terreno, tiene el margen del promotor, paga intereses, paga financiamiento, paga comercialización y corre los riesgos pues normales, vamos a decir, de un negocio de ese tipo, debió costar 45 mil dólares. Si tú le quitas el terreno, le quitas el financiamiento, le quitas los márgenes del promotor, porque tú lo que hiciste fue contratar una empresa extranjera, aunque esa vivienda debió costar 22 mil dólares. Si todas las viviendas fueran nuevas, Misión Vivienda no debió costar más de 25 millones de dólares. 25 mil millones de dólares y se gastaron 95 mil. Juan Andrés Sosa aseguró haber presentado al Ejecutivo Nacional tales denuncias junto con las propuestas del gremio para el reimpulso del sector construcción. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción detalló que según cifras de Conindustria, el parque industrial se ha reducido por lo menos en un 60% en los últimos 16 años y los que quedan están operando por lo menos al 30% de su capacidad. Por ello destacó la necesidad de reindustrializar el país de la mano del sector gremial para poder garantizar los insumos necesarios para el sector construcción. Del Valle, con esta información el contacto va nuevamente contigo en el estudio, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos a través de Twitter e Instagram como @reporte_gv. Muchísimas gracias a Carlos. Bueno, sin duda pues, tiene bastante conocimiento el sector de la Cámara de la Construcción en toda la situación que se está viviendo con la construcción de nuevas soluciones habitacionales. Es un tema de escasez de productos tan necesarios para la construcción como, por ejemplo, las cabillas que no se están produciendo en este momento, el cemento, y lo poco que se produce además está controlado desde el gobierno nacional. Se debe, y lo que hemos hablado en anteriores oportunidades, pues realizar un incentivo al sector privado, amén de que este sector, el sector construcción, es uno de los mayores empleadores que producen en el país y que en estos momentos la situación está bastante paralizada. Bueno, nos vamos a la pausa en esta primera parte del programa, pero antes compartimos con ustedes algunos de sus comentarios que ya nos han hecho llegar con la etiqueta numeral reporte Vivienda. Nos dice Reporte Caracas, en los últimos años se ha reducido el número de construcciones privadas, así como el monto de créditos no son suficientes.
Otro comentario nos lo regala esta noche. Bueno, tenemos a esta hora, ya somos tendencia en Twitter. Estamos de número 8 ubicados en las preferencias de los 10 temas que se están conversando a nivel nacional. Pedro Solarte destaca que la gran misión Vivienda Venezuela es un fracaso lleno de corrupción, materiales inconvenientes, fallas de cálculo, normas obsoletas, dice. Felipe Rodríguez asegura que el que se quiera comprar una vivienda en este país, que se acueste a dormir y que lo sueñe. Bueno, yo espero todavía, sueño con ese anhelo y ese derecho humano. El suspendido comenta que ningún ciudadano debe darle las gracias a ningún gobierno por una vivienda, es su derecho, cosa que comparto. Nos vamos a la pausa, pero usted no se retire, que al regreso seguimos con más de Reporte Estelar, hoy dedicado al área de la vivienda, un área pues no menos sensible en Venezuela. Y continuamos en Reporte Estelar hablando sobre la situación de la vivienda en Venezuela. ¿Tiene usted posibilidades de adquirir con las actuales condiciones que tenemos en nuestro país una vivienda, bien sea nueva o usada? Bueno, ese es el tema de hoy. Por favor, participe con la etiqueta numeral Reporte Vivienda. Envíenos sus comentarios y sus opiniones en relación con el tema. A esta hora volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él puso la opinión de las autoridades municipales acá en el área metropolitana de Caracas. Veamos qué le dijeron. El presidente de la Comisión de Urbanismo, Vialidad y Transporte del municipio Sucre, Juan Carlos Vidal, señaló que esta instancia ha identificado 3 fallas claras en el programa de viviendas del Estado. La primera tiene que ver con la falta de coordinación y de alianza con el sector privado. Si el déficit de viviendas a nivel nacional es de 3 millones y se ha construido, según cifras oficiales, poco más de la mitad, qué bueno hubiera sido que el sector privado, que la empresa privada hubiera podido participar en la construcción del otro 1,5 millones para cubrir el déficit. Pero además tiene un segundo problema que identificamos nosotros y lo tenemos muy claro como municipio. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística establece que el ente competente en materia de planificación y ordenación urbana es el municipio. Nosotros tenemos problemas aquí en Sucre que no son distintos a los de otros municipios del país, de acuerdo a los cuales se han construido urbanismos sin la debida consulta y permisería del municipio. El tercer problema que estamos observando en cuanto a la misión Vivienda Venezuela tiene que ver con la calidad de la construcción. Y en Sucre tenemos testimonio de ese problema específico. Urbanismos como El Morro, en el sur de Petare, en Petare Sur, fueron construidos sobre terrenos no aptos. El edil descartó la cifra de viviendas terminadas que se anuncia desde entes ministeriales. No obstante, reconoció los esfuerzos del Ejecutivo en la edificación de complejos habitacionales. El problema es que a nivel nacional hay un déficit de casi 3 millones de unidades habitacionales. Si ese tema nacional lo trasladas al municipio Sucre, el municipio Sucre con poco más de 1 millón de habitantes tiene un déficit de viviendas de alrededor 93.000. La Misión Vivienda ha construido acá, según sus propios datos oficiales, 1.130 viviendas. Eso es un poco más del 10%, nada más, un poco más del 10% de la meta de unidades de vivienda que se requieren. Sobre la situación municipal, Vidal destacó que la mayoría de las unidades habitacionales construidas han sido adjudicadas a familias externas a esta jurisdicción. De la carretera vieja Caracas-La Guaira, del Estado Vargas. Eso no está mal tampoco, ¿no? La solidaridad es un principio básico en el desempeño de la función pública, pero obviamente nosotros tenemos un compromiso con las casi 90.000 familias que tiene el municipio Sucre y que necesitan vivienda. Juan Carlos Vidal privilegió la consolidación de las zonas populares como mecanismo de respuesta al déficit habitacional, por encima de la edificación masiva de viviendas. Muchísimas gracias a Carlos. Bueno, y de acá del municipio Sucre, en el área metropolitana de Caracas, nos vamos a trasladar hasta el estado Carabobo. Allí nuestra compañera Gabriela Zuniaga también nos trae un reporte. Vamos a ver qué se dice en la entidad en relación con el tema de la vivienda.
Gracias por este contacto del Valle. Saludamos a quienes hasta ahora sintonizan Reporte Estelar. Según un estudio realizado por la Cámara Inmobiliaria y la Cámara de la Construcción de nuestra entidad, 95% de la construcción del sector privado en la región se encuentra paralizada. Esto, según ellos, afecta el futuro de los jóvenes venezolanos que desean independizarse. Escuchemos. Lo contrario, pues poco serio, de manera que la producción de viviendas nuevas se encuentra en esta situación. El mercado más que todo se está alimentando, o el déficit habitacional se está alimentando con el mercado secundario, que por muchas razones, gente que está dejando el país, gente que por necesidad económica está vendiendo sus propiedades para hacerle frente a otros gastos, es lo que en términos, digamos, operacionales, el mercado se está defendiendo en este sentido. El resultado, digamos, la afectación más directa que tiene esta situación es que el futuro de las generaciones de relevo se ve truncado, se ve, digamos, no hay una situación en el corto plazo que ellos pudieran resolver su situación de vivienda, su situación habitacional, porque en la medida que una sociedad, una ciudad no tiene un crecimiento, no tiene una producción sostenida de vivienda, pues nuestros futuros familias, los futuros matrimonios no van a tener dónde vivir. Señaló que entre los principales problemas que atraviesa este sector está la falta de insumos y el financiamiento, lo que a su juicio afecta directamente en la construcción de viviendas. Explicar eso. Escasez de material, marco regulatorio estrangulador, confianza y el cuarto y muy importante, lo que les explicaba, el financiamiento. Las regulaciones a nivel de SUDEBAN, a nivel de las normas de política de bancaria, bueno, hay un decreto que es del 30 de diciembre del 2015, donde prohíben a las grandes empresas, y muchos de nosotros los constructores estamos en ese caso, que no podemos revalorizar nuestros activos. En Carabobo, para esa fecha, cuando el pico llegó a 80.000 viviendas producidas por el sector privado, que fue en el 2008, acá se produjeron solo en Carabobo 22.000 viviendas. Hoy en día, si llegamos a duras penas a 1.500 viviendas en producción, es mucho en el sector privado. En el sector del Valle, este es el aporte que podemos hacer a esta hora desde el estado Carabobo para Reporte Estelar. Adelante. Muchísimas gracias a Gabriela Zuniaga desde el estado Carabobo. Bueno, y nuevamente la pausa, pero antes compartimos algunos mensajes. Nos dice Carla R. sobre la etiqueta Reporte Vivienda. Tengo una tía que le salió una casa y la dejaron en losa, ahora vive en un rancho de lo peor. Otro comentario nos lo regala Andrea Celis López, asegura que la improvisación en el diseño y gestión de políticas públicas las condena al fracaso y acentuación de la crisis. Del puesto 8, por cierto, subimos al puesto número 6 de las tendencias en Venezuela. Nos vamos a la pausa y al regreso seguimos con más de Reporte Estelar, pero ya la parte final del programa por el día de hoy. Y continuamos y nuevamente vamos a establecer contacto con Carlos Peñalosa. Él nos trae otro aporte al tema esta noche. Veamos. El presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, destacó el avance obtenido por la Gran Misión Vivienda Venezuela en la construcción de viviendas, al tiempo que reconoció las dificultades que ha tenido el sector privado. Ha perdido la aceleración para poder construir, sobre todo por el tema de la especulación, sobre todo el tema de la malversación de algunos insumos del sector que han caído en un esquema de un comercio paralelo perverso, ¿no? Yo sí he sido repetitivo con esta palabra, porque realmente en vez de apoyar, lo que ha hecho es inhibir al constructor a que se incorpore, ¿no? Porque no consigue la forma de poder realmente ajustar dentro de la estructura de costos ese mercado perverso que está ahí. Sobre la situación de las empresas básicas, Hernández descartó que esto amerite una privatización, considerando necesarias iniciativas del sector privado que impacten en la oferta de materia prima.
No he escuchado ninguna propuesta todavía de ningún sector. Nosotros estamos madurando alguna acá dentro del seno de la Cámara Bolivariana e incluso incorporar alguna planta productora de cemento y plantas procesadoras, en algunos casos de chatarra, para procesar cabillas que estén debidamente certificadas, para nosotros poder tener un mercado nuestro propio donde podamos entonces obtener algunos insumos para la construcción. Es muy fácil de repente decir que Sidón no está produciendo su máxima capacidad, cosa que es cierta, pero sí ha mejorado su capacidad de producción en un 22%, como ya lo ha dicho el ministro del área. En el caso de las cementeras sabemos que están a máxima producción, pero estas fábricas no son únicas y exclusivamente que para la construcción de viviendas. El vocero precisó que dentro del motor construcción se trabaja en la sinceración de la estructura de costos de las unidades habitacionales, atendiendo las distorsiones que han generado la insuficiencia de materia prima. Estamos tratando directamente con el actor principal, el fabricante. Eso nos permite eliminar la cadena de distribución y por supuesto hay una cifra importante que se reduce de los costos que te permiten valorar estructuras que sean un poquito más sanas, ¿no? Ahorita estamos manejando un monto con el 0800 Mi Hogar, que es la vivienda para clase media, de 28 millones de bolívares, con acuerdo con el Estado, o sea, donde el Estado va a suministrar el acero, en algunos casos acabado, el cemento, que son algunos rubros, ¿sabes?, que está metido dentro de lo que es la especulación y todo eso. En el marco de la Agenda Económica Bolivariana, Gerson Hernández recordó que la Cámara ha planteado la necesidad de unificar el costo del metro cuadrado de construcción. Entre otras propuestas, el presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, consideró necesario cambiar la política de transferencia tecnológica por una que permita la adquisición total de la tecnología. Del Valle es parte de las opiniones que más temprano pudimos levantar para el tema que se desarrolla en Reporte Estelar, y con esto retornamos el contacto contigo en el estudio. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, lo cierto del caso es que hoy en día es muy difícil y muy cuesta arriba para un venezolano común adquirir una vivienda, bien sea nueva o en el mercado secundario. Ojalá las políticas que se diseñen en este sentido estén orientadas a mejorar esta realidad en Venezuela. Nos vamos a despedir por esta noche. Pasen o queden ustedes en sintonía de Noticias Globovisión. A continuación, Noticias Globovisión, programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de producción nacional. Seguros La Vitalicia, vital para ti. Hidratación capilar Brillo de Oro, la cirugía que está al alcance de tus manos. Banco Plaza, tú cuentas. Suministros Industriales Capital, protegemos su activo más valioso. Valmy, ¿y tú? ¿Para quién te maquillas? Presentan